Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una vez más, les saluda Gerson Anaya, su hermano, su amigo, agradecido con Dios porque nos permite llegar una semana más a través de esta plataforma para poder repasar el estudio de esta semana. Así que, mis amigos, recuérdense que es necesario de que usted tenga su Biblia, que usted tenga su libro de estudios y también algo con que anotar, así podemos todos entrar en un mismo contexto. Bueno, vamos entonces a orar. Así podemos comenzar con este estudio. Me acompañan, por favor, reverentemente. Padre, queremos darle las gracias primeramente por darnos la vida, por permitir llegar hasta este lugar y poder repasar este estudio de esta semana. Requerimos del Espíritu Santo para poder entender, para poder discernir, Señor, para poder atesorar estas enseñanzas en nuestros corazones y ayúdanos a poderlas poner en práctica. Ayuda a mis amigos, mis hermanos que van a ver este video, que usted pueda también estar con ellos y que usted pueda darles el entendimiento que ellos necesitan para poder abrazar estas verdades bíblicas. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título para esta semana es Acumulen tesoros en el cielo. Vamos entonces a utilizar la Biblia para poder nosotros buscar ese versículo que viene ahí, que está en el libro de Marcos, ¿verdad? El libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36 y 37. Vamos a ver, y dice de la siguiente manera, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Un versículo que nos hace reflexionar. El Señor Jesús nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo cuando dijo: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones sobacan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni los ladrones destruyen ni roban. Mateo 6, 19 al 20. Y también Jesús concluye su estrategia de inversión diciendo: porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. O sea, en otras palabras, resumiendo estos dos versículos, lo que quiso decir es: muéstrame en qué gastas tu dinero y te mostraré dónde está tu corazón. Porque donde quiera que pongas tu dinero, tu corazón de seguro lo va a seguir. Si es que aún todavía no está allí donde está tu tesoro. Ahora, ¿queremos un corazón para el reino de Dios? ¿Es esa una realidad en nuestra vida? Si es de esa manera, entonces hay que poner nuestro dinero en donde puede recoger, ¿verdad? O puede agarrar recompensas eternas. Invertamos nuestro tiempo, invertamos nuestro dinero, invertamos todo lo que tiene que ver con nuestras posesiones a la obra del Señor. Porque si lo hacemos así, de una manera, nosotros nos vamos a interesar más y más por la obra con todo nuestro corazón, y entonces nuestro corazón estará puesto no en los tesoros, sino que estará puesto en la obra de Dios. Es por eso que esta semana pasaremos unos textos y unas ilustraciones que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo. Y finalmente nos va a llevar hasta cómo cosechar una recompensa eterna. Vamos entonces a pasar rapidito al día domingo. Y en el día domingo habla de este personaje de Noé. Y dice el título que Noé halló gracia. Y vale la pena considerar, ¿verdad?, que a quienes buscan tesoros en el cielo, Dios los llena y los llama
para hacer cambios importantes aquí en la tierra. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos por si recibimos un llamado para hacer justamente lo necesario en nuestras vidas. El capítulo de Génesis del versículo 5 al versículo 14 dice claramente que el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda la tendencia y los pensamientos de los corazones de la gente eran de continuamente sobre el mal. Versículo 6 dice que el Señor se lamentó por haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero, dice el versículo 8, que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, un hombre cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos. Engendró a Sem, a Cam y a Jafet. La tierra estaba completamente corrompida delante de Dios. Estaba llena de violencia. Y Dios miró hacia la tierra. Y aquí que estaba completamente corrompida, porque todas las personas habían corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios le habla a Noé y le dice: he decidido el final de todas las personas porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Pero a Noé le dijo: hazte un arca de madera de árbol de ciprés, haz compartimientos el arca y cúbrela con brea por dentro, pero también cúbrela por fuera. Ahora, los cambios radicales que se le sobrevinieron de repente a Noé es el resultado de obedecer a Dios. Y aquí hay unos principios que nosotros podemos encontrar para aplicarlos a nosotros mismos en este mundo que necesita que le advirtamos sobre el juicio eminente, sobre ese juicio que está a la puerta. Noé podría haber invertido su tiempo, ¿verdad?, y sus recursos en construir un hogar para él mismo. Pero Noé eligió obedecer a Dios y hizo un cambio drástico. Y se pasó 120 años de su vida siguiendo el llamado de Dios para construir el arca y para advertir a aquellos que no escuchaban acerca del diluvio que estaba por venir. Hoy en día hay muchas personas que son escépticas a la historia del diluvio y la quieren poner como que si fuera un mito y suelen basarse únicamente, oigan bien esto, estas personas suelen basarse únicamente en especulaciones científicas. ¿Por qué? Porque estas cosas no son conocidas para ellos. Pero esto no es nada nuevo. El mundo antediluviano, ellos querían también razonar y especulaban sobre las leyes de la naturaleza que habían sido estables durante todo el tiempo. Porque hasta ese momento, cuando Noé recibe el llamado para hacer el arca, no había llovido en la tierra. La tierra únicamente se regaba a través de un rocío. Los ríos que corrían nunca se habían salido de sus cauces, sino que habían siempre llevado sus aguas libremente hacia su cauce. Es por eso que cuando ellos miraban que las leyes se habían mantenido fijas, que las aguas dentro de todos sus límites estaban controladas por la naturaleza, empezaron a dudar de lo que Noé les decía, que venía el diluvio. Antes del diluvio, la gente siempre argumentaba que nunca podría haber un diluvio. ¿Por qué? Porque no habían visto llover anteriormente. Y sobre esa base de una interpretación defectuosa de la realidad, era que ellos argumentaban eso. Pero después del diluvio, sobre la base de una comprensión defectuosa, fíjese bien, antes era de una incomprensión, pero ahora era una comprensión defectuosa hoy en día de lo que es la realidad. Y la gente argumenta que en el principio nunca va a ocurrir
lo que está por venirse. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo bajo el sol. La Biblia ya ha dicho que viene una destrucción, pero la gente no quiere creer. Mientras tanto, la Biblia también dice que la gente será escéptica como en los acontecimientos del tiempo del fin, como lo fue con el primer diluvio, como lo fue en ese diluvio de destrucción que hubo. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 del versículo 7. Dice lo que dice. Primeramente dice, sepan que en los últimos días vendrán personas burladoras y se burlarán, quienes procederán según sus propias bajas pasiones y dirán, se harán esta pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad, pasan por alto esto, que por la palabra de Dios existen desde los tiempos antiguos los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. El versículo 6 nos dice que por esto el mundo de entonces fue destruido, inundado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Como podemos ver aquí, la gente antes del diluvio no creían que venía una destrucción por agua. Y ahora cuando nosotros advertimos a las personas que viene una destrucción a través de fuego, tampoco quieren entender, tampoco quieren hacer caso. Siempre son escépticos y dicen, como nunca ha llovido fuego, como nunca ha caído el fuego desde el cielo, es imposible que caiga. Es el mismo razonamiento que tenían los antidiluvianos, que ellos decían, ¿cómo es posible que va a llover si jamás ha llovido? Jamás ha caído agua desde el cielo. Y es por eso que ellos no creyeron el mensaje que Noé les predicaba. Y hoy en día es triste y es lamentable que muchas personas no entiendan el mensaje de que Cristo regresa y que esta tierra va a ser purificada con fuego. Y todo lo que no esté santificado por el Señor, todo será completamente aniquilado, destruido. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos preparar para esa destrucción venidera? Porque acuérdense que hay que tener una preparación. Hay una decisión consciente que es llamada gratificación diferida. Básicamente, esto significa que lo que debemos hacer con paciencia la obra que Dios nos ha llamado a hacer con la esperanza de una futura y gloriosa recompensa. Ahora, nosotros no sabemos cuándo regresará Cristo. Nadie sabe cuándo, la hora ni el día. Por eso que si usted escucha que alguien le está dando fechas y le está dando días, por favor, no le crea, váyase a la palabra. Porque nosotros no sabemos cuándo Cristo regresará. En cierto sentido, incluso es que por eso para nosotros el día y la fecha no es importante. Lo importante es que así como Noé, nosotros hagamos lo que Dios nos pide mientras Él regresa. Aunque como Noé, eso implica tal vez hacer también cambios radicales en nuestras vidas. Y la pregunta que nos deberemos de hacer es, ¿cuán dispuestos estamos a hacer un cambio importante en nuestra vida para que Dios, al igual que Noé, nos utilice? ¿Qué haríamos si nosotros fuéramos llamados a hacer precisamente lo mismo que Noé? Creo que es una pregunta en la que tenemos todos que meditar. No es una pregunta que lo debemos de hacer cada uno de nosotros. O sea, ¿qué podemos hacer ante ese llamado? El día lunes nos va a hablar de otro personaje, de Abraham, el padre de los fieles, el padre de la fe. Fíjense que Dios, hermanos, amigos,
llama a Abraham para que deje su tierra natal, que deje la familia que estaba ahí en ese lugar y que se fuera a una tierra que Dios le mostraría. Y es así como comienza no solo la historia de Abraham, pero así comienza el linaje del Mesías. Aunque no se dan detalles, pero la Biblia dice que Abraham tuvo que dejar su tierra natal en los primeros años de su vida. Seguramente esta decisión que tomó Abraham no fue una decisión fácil y sin duda renunció a algunos placeres y comodidades terrenales para poder obedecer a Dios. Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 2, dice que Dios, el Señor, le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este llamado es un gran evento que cambió la vida de Abraham y su familia. Es un gran evento porque él tuvo que dejar todo esto, todo posiblemente esta comodidad, posiblemente el ambiente en que se encontraba. Pero Abraham tomó la decisión, escuchó la voz de Dios, y al escuchar la voz de Dios, Abraham recibió bendiciones y vino a ser un instrumento de bendición para todos hoy en día. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado directamente por Dios, obedeció para salir al lugar que habría de recibir en herencia. Pero Abraham, dice Hebreos 11:8, que Abraham salió sin saber hacia dónde iba. Sin saber hacia dónde iba. Hoy en día, la obediencia incondicional que tuvo Abraham es una de las más notables evidencias de fe que hay en toda la Sagrada Escritura. Y la pregunta que nos podemos hacer, o sea, ¿qué tan dispuestos estamos a escuchar la voz de Dios y posiblemente dejar las comodidades, posiblemente dejar la seguridad de donde estamos, posiblemente dejar, ¿verdad?, esa estadía entre nuestra familia por un llamado que Dios nos haga? O sea, tenemos que mirar de que Dios nos llama con un propósito. Y si Dios nos llama con un propósito, tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz. Porque a la mayoría de personas no le causaría ninguna ilusión dejar su lugar, ¿verdad? O dejar su patria, dejar sus amigos, dejar a otros familiares. Pero cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que estar seguros de que es su llamado y obedecerle. No importa, así como Abraham, él no sabía para dónde iba. Muchas veces seremos llamados a hacer algo y nosotros no vamos a saber cómo ni cuándo. Pero lo que sí sabemos es que si Dios está en control, Él es el que llevará, el que terminará la obra. Porque su palabra dice que todo lo que Él comienza, lo termina. Fíjense que Abraham, amigos y hermanos, Abraham estuvo dispuesto a dejar su patria, a dejar su familia, a dejar sus amigos, posiblemente a dejar tierras que él poseía. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacer todo esto. ¿Saben por qué? Porque Abraham estaba satisfecho de estar donde Dios quería que él estuviera. Y eso es lo que podemos nosotros pedirle al Señor que ponga en nuestros corazones. Que Él nos ayude a poder estar satisfechos en el lugar donde Él quiera que estemos. Y por extraño que parezca, Abraham, Isaac y Jacob nunca vieron esa tierra en vida. No obstante, ellos permanecieron fieles a Dios sin importar que no vieran. Dice el versículo 8 de que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos
capítulo 11, versículo 8 en adelante. Voy a leer el versículo 9. Mire, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, estos cohedores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice el versículo 10. Y por eso que hace el versículo 11 mención que por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a todas estas cosas, le nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Posiblemente las personas que vivían alrededor de Abraham lo conocían como un príncipe, conocido como una persona generosa, una persona valiente, hospitalaria, un siervo del Altísimo. Su testimonio de Dios era un ejemplar. Por la gracia de Dios es que ahora nosotros somos herederos con Abraham. La Escritura dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, nosotros debemos saber que los que somos de la fe, también nosotros somos hijos de Abraham, de acuerdo con el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículos 6 y 7. Y Gálatas 3:29 también dice, y ya que son de Cristo, de cierto son descendientes de Abraham, conforme a la promesa de los herederos. Con Abraham, como con Noé, vemos a alguien que toma una decisión importante que le cambia la vida como un resultado de obedecer a Dios. Cuando nosotros obedezcamos a Dios, nos va a cambiar la vida, porque vamos a tener un propósito de su llamado. Vamos a tener un propósito hacia dónde vamos. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 18 dice que no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. El mensaje de este versículo es que nosotros deberíamos de fijar las cosas, de fijar nuestros ojos en las cosas eternas, las cosas que son para el reino de Dios. Por eso que muchas veces, a veces rehusamos el llamado del Señor. A veces rehusamos el ser utilizados por Él. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque nuestra vista puede estar puesta en las cosas de aquí abajo. Puede estar puesta en las preocupaciones del diario vivir, cuando nuestra vista tiene que estar en aquel que tiene el control de todas nuestras preocupaciones, de todos nuestros problemas, y en aquel que tiene el control de la vida eterna. ¿Cómo entonces debería impactarnos el tipo de decisiones espirituales que nosotros vamos a tomar? Es importante, amigos y hermanos, porque las decisiones que hacemos hoy dictan el futuro de mañana. El día martes va a hablar acerca de las malas decisiones que hizo Lot. Ustedes saben que Lot era el sobrino de Abraham. Cuando Abraham dejó su tierra natal en respuesta, en obediencia al llamado de Dios, el sobrino de Abraham decidió acompañarlo en este peregrinaje. Dice Génesis 13 que registra que Dios bendijo a Abraham hasta el punto en que era un hombre rico en ganado. Acuérdense que esta era la medida principal de riqueza. La gente que se denominaba que tenía dinero no
que eran ricos no eran tanto por el dinero que tenían, sino por las posesiones de ganado. Se definían también por la plata y el oro que tenía. Pero dice el versículo 5 de Génesis 13 que Lot tenía ovejas, tenía vacas y tiendas. O sea que Lot también había sido prosperado, había sido bendecido, se había hecho rico. Los dos se hicieron tan ricos en la parte donde ellos habitaban que los rebaños de ganado no podían convivir juntos. Y para evitar el conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, Abraham le ofrece a Lot que elige hasta dónde le gustaría vivir. Y aquí nosotros podemos ver de que Lot debería de haber mostrado, ¿verdad? Debería haber mostrado una deferencia por Abraham. Porque Abraham primero era mayor y que por medio de Abraham es que Lot había sido prosperado. Y que Abraham estaba siendo generoso con él. Y en agradecimiento, lo que se hubiera esperado de Lot era que él le hubiese dado el privilegio a Abraham de escoger. Sin embargo, Lot no mostró gratitud por ese hombre que le había beneficiado. Y egoístamente pidió lo que consideraba la mejor tierra disponible. Pero esta tierra era mejor tierra disponible únicamente ante los ojos de Lot. Miren lo que dice Génesis capítulo 13, versículos 10 y 12. Dice claramente que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual era tierra de regadío, como un jardín del Señor, como la tierra de Egipto, como la entrada de Zoar, antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Versículo 11 dice que Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán, y partió Lot hacia el oriente, y así se separaron Abraham y Lot el uno del otro. El versículo 12 dice que Abraham habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue instalando sus tiendas. Ponga atención, fue instalando sus tiendas hasta Sodoma. Claramente podemos ver de que Lot se dejó llevar por lo que él veía. Porque Lot no confiaba en Dios. Él simplemente vivía de la fe de su tío. Él simplemente estaba siendo bendecido a través de su tío. Y es por eso que él no muestra gratitud. Porque su corazón no está conectado con Dios. No tiene una relación. Es que cuando nosotros no tenemos una relación íntima, personal con Dios, muchas veces es difícil, ni siquiera ser agradecidos. Y si ustedes pueden ver, Lot no se fue de un solo hacia Sodoma. La escritura dice que claramente que habitó cerca de las ciudades de la llanura, pero que él poco a poco fue instalando sus tiendas hacia Sodoma. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hacia dónde apuntan nuestras tiendas? ¿Qué tan cerca estamos de Sodoma? Que tal vez no nos hemos dado cuenta. ¿Qué tan cerca estamos de caer en esa ciudad de destrucción? Es para que reflexionemos y miremos cada uno a nuestro alrededor en dónde estamos parados. Por más que Lot fácilmente se hubiera podido haber justificado acerca de la decisión de mudarse a la ciudad, las cosas no le resultaron bien. Y cuando Abraham se enteró de lo que le sucedió, porque lo que le sucede a Lot, estando allí en esa ciudad, es que viene un pueblo y los ataca y se llevan los prisioneros, y entre todos los prisioneros iba Lot junto con toda su familia que tenía, junto con todas sus posesiones, o sea que todo le habían quitado. Ahora Abraham se da cuenta de que Lot ha sido llevado cautivo. Y lo que podemos ver es la misericordia y el amor de Abraham que había obtenido
por tener una relación y por ser obediente a Dios. Porque cuando él se entera de lo que le ha pasado a Lot, él no dice, bueno, qué mal, ¿verdad? Le fue. Yo se lo dije, ¿para qué agarro para allí? Incluso por haber dicho, bueno, está cosechando lo que sembró. No, aquí podemos ver un corazón generoso, un corazón lleno de amor que acudió a su rescate. Lea el capítulo 14 del libro de Génesis y usted verá. Y nosotros a veces en nuestro afán de las cosas cotidianas no aprendemos bien la lección. Porque tenemos nuestra vista en las cosas a veces terrenales. Saben que Lot, después de que es rescatado, de donde había sido llevado cautivo, lo más lógico era que Lot se hubiera buscado un consejo de parte de su tío. Pero Lot no, inmediatamente regresó a Sodoma. Y Dios en su gran misericordia, porque Dios había decidido destruir esa ciudad, Dios mismo manda unos mensajeros con advertencias para Lot y su familia, para hacerles saber de que viene una destrucción inminente. Ese es el mismo mensaje que hoy estamos dando nosotros. Viene una destrucción inminente para esta tierra. Y Dios en su infinito amor extiende la misericordia para todos. Si estás escuchando este video, si estás mirando este video, eso quiere decir que no es demasiado tarde. Entrégale tu vida al Señor. Deja de poner tu mirada en las cosas pasajeras de este mundo. Busquemos el reino de Dios primero y todas las demás cosas, todo lo demás que necesitemos, que sea necesario para vivir, Dios lo va a proveer. También el Señor le dijo, ciertamente, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El Señor está hablando con Abraham y le dice, descenderé pues para ver si han consumado su maldad según el clamor que ha llegado hasta mí. A ver si está pasando. Dice en la escritura que los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma. Pero Abraham se quedó todavía delante del Señor. Y Abraham empieza a buscar, ¿verdad? Y a conversar con el Señor. Empieza a interceder por esa ciudad. Porque ahí estaba su sobrino. Porque él, a pesar de que su sobrino había sido una persona malagradecida y desobediente, una persona terca, porque regresó allí mismo, Abraham, que tiene ese corazón que Dios le ha dado, un corazón nuevo de misericordia y de amor, Abraham empieza y le dice al Señor, ¿destruirás también al justo con el culpable? Y empieza una negociación, ¿verdad?, entre Abraham y Dios, y el Señor le dice, si encuentro 50 justos dentro de esa ciudad, la vas a destruir y no la vas a perdonar por esos 50. Y el Señor le dice, ¿verdad?, que vaya y que encuentre los 50. No voy a destruirlos, le dice. Porque no, Abraham quería que Dios no destruyera ese lugar donde estaba su sobrino. Y el Señor le dice que si hay 50 justos en Sodoma, entonces Él va a perdonar toda la ciudad. Y Abraham no encontró 50. Y entonces empezó a hablar con el Señor y le dice, y si faltan 5 para hacer 50, ¿vas a destruir la ciudad, Señor? No la destruiré si encuentras allí 45, le dice el Señor. Y volvió a hablar otra vez. Abraham está negociando y le dice, si allí hay 40. Y el Señor le dice, bueno, pues voy a considerar a los 40. Y Abraham está negociando y le dice, Señor, por favor, no se moleste conmigo. Y se encuentra allí 30. No lo voy a hacer, le dice el Señor, si encuentras 30.
Y aquí que ya empezando a hablar, ¿verdad? Otra vez con el Señor Abraham, le dice, ¿y si hay 20? ¿Qué pasa si hay 20? Y el Señor le dice, mira, no los voy a destruir en consideración de esos 20. Y entonces Abraham le dice al Señor, no se enoje, mi Señor. Voy a hablar una vez más. ¿Y qué si encuentren allí 10? Y el Señor le dijo, no destruiré en consideración de esos 10. Y el Señor se fue luego que Abraham acabó de hablar con él. Y Abraham se regresó a su tienda, se regresó a su lugar. Dios le dijo a Abraham que había una razón por qué él estaba visitando esa tierra. Que el pecado de esa ciudad, había sobrepasado todos los límites. Y la respuesta de Abraham ante esta noticia de que Dios está planeando destruir las ciudades, estas ciudades de pecado, Abraham tenía una preocupación por la familia de Lot y por Lot mismo. Es por eso que Abraham negocia con Dios para salvar las ciudades, si podría encontrar personas justas en ellas. Y ustedes pudieron ver escuchar cómo Abraham empieza con 50 y llegó hasta 10. Y él lo hizo esto porque Abraham estaba reflejando el mismo carácter que Dios tiene hacia nosotros. Ese carácter de amor, de paciencia. Dios nunca le dejó de conceder la misericordia a Abraham hasta que Abraham dejó de pedir. Pero en ese mismo llamado que Abraham le hace a Dios, Dios y los 2 ángeles que habían mandado personalmente libraron a Lot y a la esposa de Lot y a sus 2 hijas. Pero aquí sucedió algo. La esposa de Lot, en contra de las direcciones que los ángeles le habían dado a Lot y a su familia, de que por ninguna razón miraran hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Y la lección, hermanos, aquí, hermanos y amigos, escuchemos la voz de Dios y obedezcámosla al 100%. Si Dios dice que no hagamos esto, no lo hagamos. Si Dios dice que hagamos esto de cierta manera, hagámoslo de la manera que Dios dice. No miremos hacia atrás si esa es la instrucción. Saben que Lot entró a la ciudad de Sodoma como un hombre rico y salió como un hombre pobre. Porque posiblemente todos los muebles, toda la casa que se había construido, posiblemente tenía animales, tenía posesiones, todo se quemó en esa destrucción de Sodoma. O sea, ¿cómo vamos a salir nosotros? ¿Qué es lo que nos está deteniendo en la Sodoma? ¿De qué es lo que no nos podemos desprender? ¿Cuán cuidadosos nosotros debemos ser con el tipo de decisiones que tomamos? Especialmente si es que solo estamos pensando en las ganancias a corto plazo, en vez de mirar el contraste, ¿verdad?, del panorama más amplio, ese panorama general. El día miércoles nos va a hablar de este personaje que de engañador se fue de engañador y regresó como un príncipe. Y estamos hablando de Jacob. Porque este joven conocía y amaba a Dios, temía a Dios. Pero con todo y eso, él, y en la historia bíblica de Jacob, que tiene que ver con Rebeca, su madre, los dos, ¿verdad?, conspiran para engañar al padre y obtener una bendición
o tener la bendición de que era para el primogénito. Y como consecuencia de esta conspiración, le cambió la vida completamente a Jacob. O sea que comenzó su vida adulta de una manera malísima. Y tuvo que huir. Porque si se quedaba, posiblemente su hermano le iba a dar muerte. Y la mamá le dice a Jacob, huye, vete con Labán, quédate algún tiempo con él, hasta que se calme el enojo de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Y ya que él esté más tranquilo, yo te voy a mandar a hablar para que regreses. Génesis 27 está la historia del versículo 43 en adelante, el 45. Y saben que esta conspiración de la mamá y el hijo le costó a Jacob no volver a ver a su madre. Porque él se fue huyendo y según se iba a ir un tiempo nada más. Y terminó estando afuera 20 años. Oiga bien. 20 años. Por eso que las decisiones que tomemos van a tener consecuencias. Jacob no volvió a ver el rostro de su madre. Y después retomamos la historia de Jacob en Génesis 32, 22 al 31, que es de donde él se viene ahora, ya viene de regreso. Recuérdense que tiene que regresar. Y en el camino, él viene todavía pensando cómo va a estar el asunto cuando se encuentre con su hermano. Y dice el versículo 22 de Génesis 32, que se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó y los hizo cruzar el río junto con todo lo que tenía. Jacob y el ángel en Peniel. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que casi estaba por amanecer. Y cuando vio que no podía con Jacob, este hombre le tocó el encaje de la cadera y el encaje de la cadera se le dislocó cuando estaba luchando. Entonces el hombre le decía, versículo 26, déjame ir, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y entonces respondió, mi nombre es Jacob. Y el hombre le dijo, no se dirá más que tu nombre es Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres, pero has prevalecido. El versículo 29 dice que entonces Jacob le preguntó diciendo, dime por favor tu nombre. Y él le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo, porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Cuando salió el sol, cuando él había partido de Peniel, cojeaba de su cadera. Por eso los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el tendón del muslo que está en el encaje de la cadera, porque tocó a Jacob en el encaje de la cadera, en el tendón del muslo. ¿Qué ocurrió aquí con Jacob y qué lecciones espirituales nosotros podemos sacar de esta historia sobre la gracia de Dios? Aun cuando nosotros tomemos decisiones equivocadas. Porque nosotros podemos ver de que Jacob salió huyendo. Salió como un tipo que había engañado a su hermano, que estaba por su reputación ante su familia, estaba por los suelos. Ante su padre, que engañó a su mismo padre. Pero ahora él buscaba el perdón de Dios.
Por eso que buscaba la bendición de Dios para poder regresar. Y por esa humillación que él mostró, por el arrepentimiento que él mostró y la entrega de sí mismo, este engañador, este pecador y extraviado mortal luchó ante la majestad del cielo. Posiblemente había sido una lucha tremenda y se agarró con sus manos temblorosas, porque recuerden que su muslo había sido deslocado, y con todo y ese dolor se aferró a las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos de este pecador. El corazón de Dios estuvo dispuesto a escuchar a este pecador. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar esa primogenitura antes de irse por medio de un engaño, ahora le había sido claramente manifestado en su mente. Y ahora comprendía que él no había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios había hecho a su tiempo y a su modo. Jacob logró alcanzar la bendición que su alma había anhelado, y su pecado como suplantador y engañador ahora había sido perdonado. Es por eso que Jacob, cuando va a morir, él hace un pedido a sus hijos. En Génesis 49, 29 al 33, dice que Jacob les mandó diciendo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Lefrón, en la cueva que está en el campo de Macpelá, frente a Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham a Efrón el Eteo, junto con el campo, para posesión de sepultura. Versículo 31 nos dice claramente que allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron adquiridos de los hijos de Het. Cuando acabó de dar instrucciones a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Jacob, al recibir la bendición de Dios, ahora Jacob se siente perdonado y se siente redimido para poder descansar junto con sus antepasados de una forma digna, en vez de sentirse extranjero volviendo a casa como un engañador. Ahora está redimido por la gracia de Dios. Por eso, hermano y amigo, no importa en este momento tu situación o cuál indigno te puedes sentir. No importa en dónde estés sumido en ese pecado, no importa hacia dónde te haya llevado cualquier vicio, no importa donde quiera te haya llevado cualquier situación. Si lo traes al Señor, si te aferras a sus promesas, Él no solo te bendecirá, sino también te va a perdonar. Es porque a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que nosotros hagamos, Dios todavía, hoy en día, al momento que tú estás escuchando esto, Dios todavía nos puede bendecir. Claro que sería mejor evitar los errores, ¿verdad?, desde un principio, para no sufrir las consecuencias venideras. Ahora la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué decisiones enfrentamos ahora? ¿Y cómo podemos hacer para evitar equivocarnos? El día jueves nos va a hablar de Moisés en Egipto. Moisés en Egipto. Saben que Moisés se destacó durante los primeros años de la historia bíblica
Porque Dios milagrosamente le preserva la vida. Se había dado un decreto de matar a todos los varones, a los bebés. Y la madre de Moisés decide ponerlo en un canastito, ¿verdad? En un canastito de junco y lo avienta al río. Solamente confiando en que Dios estaba en control de todas las cosas. Y esa canasta fue a dar en donde estaba la hija del faraón. Y encuentra este bebé. Y aquí podemos ver la mano de Dios completamente dirigiendo la vida de Moisés. Porque no solo Moisés es encontrado y es librado de las aguas de ese río que estaba lleno de cocodrilos, sino que ahora es rescatado por la hija del faraón. Y la hija del faraón, a través, ¿verdad?, de la hermana de Moisés que lo había seguido, llega y le ofrece, ¿verdad? Le ofrece una nodriza, alguien que le ayude a criar este niño. Y la madre de Moisés ahora no solo lo está criando, sino que está cuidando y recibiendo un pago por criar a su propio hijo. Es que Dios trabaja de esa manera cuando nosotros confiamos en Él. Imagínense este desafío para esta joven madre exiliada y esclava. Pero Jocabed tuvo a su hijo en los primeros años de su vida para enseñarle las enseñanzas del verdadero Dios, para enseñarle a moldear su carácter para una vida de servicio. Y durante muchos años, Moisés fue entrenado allí en el palacio, en Egipto. Moisés fue enseñado en todo lo que tenía que ver con la sabiduría de los egipcios. Y el libro de Hechos, capítulo 7:22, así lo dice, que era poderoso en palabras y hechos. Y cuando Moisés llegó a una madurez como hombre, tomó una decisión consciente que cambió su vida y el curso de la historia completa. Hebreos capítulo 11, versículo 29 en adelante dice que por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Moisés consideró el aprobio por Cristo como unas riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en aquel galardón. El versículo 27 dice que por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de sangre para el que destruyera a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar rojo como quien pasa por tierra seca. Pero cuando los intentaron los egipcios, ellos fueron anegados, fueron ahogados. Ahora pensemos en lo que Moisés tuvo que dejar y en lo que tuvo que afrontar cuando tuvo que hacer ese cambio. Tratemos de mirarlo desde una posición antes de que él tomase esta decisión. O sea, si hubiéramos sido nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Nos hubiéramos quedado? ¿Nos hubiéramos puesto nuestra vista en las riquezas que nos podía ofrecer el reino? Porque todas esas cosas eran temporales. Recordemos que en esa época Egipto era una de las potencias más grandes del mundo. En ese preciso momento. Y el río Nilo que pasaba por Egipto les daba a ellos una tierra fértil. O sea, podían hacer sus cosechas. Egipto era una nación rica y poderosa. Y el solo imaginarse de que Moisés mismo podría haber estado al frente de este reino, eso nos hace pensar qué tentador
ha de haber sido, ¿verdad? Y qué atractivo ha de haber sido este mundo, o sea, el mundo de Egipto, con todos sus tesoros, en la vida de Moisés. Seguramente los placeres, las riquezas, la comodidad, todas estas cosas han de haber sido tentadoras para Moisés. Y posiblemente hubiera sido muy fácil que Moisés se justificara el hecho de quedarse en el lugar, en vez de compartir la suerte con un grupo de esclavos. Y sin embargo, como dice la Escritura, Moisés eligió, antes de tener todas estas riquezas, él decidió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué deleites nosotros debemos dejar para poder fijar nuestros ojos no en las cosas temporales, sino en las venideras? Imagínense las aflicciones que ha de haber tenido Moisés. Y esto sin dejar, ¿verdad?, la parte de cuando ellos salen. Cuando Moisés sale con todo el pueblo. Y el libro de Éxodo relata todas las pruebas, todas las luchas, todos los problemas. Y después de todo esto, Moisés ni siquiera pudo cruzar a la tierra prometida. Pero sin embargo, al final todos sabemos que con todo y esto, Moisés tomó la decisión correcta. Aunque posiblemente debió haberse preguntado si realmente esa era la decisión correcta. Porque desde una perspectiva humana natural, Moisés debería haberse quedado en Egipto. Sin embargo, como cristianos, se nos ha dado una visión de la realidad que nos lleva mucho más allá de lo que vivimos en este mundo. Ahora, cuando las cosas del mundo nos atraen y nos tientan, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Cómo nosotros podemos mantener el cuadro completo siempre ante nosotros, aunque no lo podamos ver? ¿Y por qué es tan importante que nosotros pongamos la vista en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, y no en las cosas temporales? Saben que la obra de transferir nuestras posesiones al mundo de arriba es digna de nuestras mejores energías. Es de la mayor importancia e implica nuestros intereses eternos, no temporales. Porque a medida que transcurre nuestra vida, a veces nos sentimos inclinados únicamente a las riquezas y al lujo. Y se necesita una fe fuerte para practicar la gratificación diferida. Porque así como el magnífico palacio de Faraón y el trono fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacían los hombres que se olvidaran de Dios era justamente lo que se practicaba en ese palacio. Y Moisés pudo ver más allá de ese esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca. Moisés vio los altos honores que se otorgan a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado,
Moisés vio por fe una corona que el Rey del cielo colocará en la frente de aquel que salga vencedor. Y esta fe lo indujo a apartarse de las cosas, de los jefes de esta tierra, y a unirse con la nación humilde, con aquella nación pobre y despreciada que había elegido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Con la renovación del alma empieza una nueva vida. Cristo es el Salvador eterno. Aquello que pueda ser visto como difícil de abandonar se rendirá. Las palabras altivas y dictatoriales no serán dichas, y así se obtendrá una preciosa victoria en Cristo Jesús. Porque la verdadera felicidad será el resultado de todas las negaciones y todas las crucifixiones del yo mismo, de mi egoísmo, de mis placeres. Y una vez que se haya obtenido una victoria, la siguiente victoria será más fácil de conseguir. Porque si Moisés hubiera desaprovechado las oportunidades y los privilegios que Dios le prometía, habría desaprovechado la luz celestial y se habría convertido en un hombre vencido y miserable. ¿Qué puede compararse con la pérdida del alma humana? Eso es algo que cada uno de nosotros debe decidir por su cuenta. Si ganar los tesoros de la vida eterna o perder todo a causa de su descuido de hacer que Dios y su justicia ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Gracias amigos, gracias hermanos, por haberse quedado y estudiar conmigo. Que la paz del Señor y que la sabiduría de Dios nos ayude a hacer las decisiones correctas que tengamos que hacer. Nos veremos la próxima semana. Si es, ¿verdad?, que Dios no ha regresado, y si Él lo permite, estaremos aquí para seguir con estos estudios. Recuérdese, mi amigo, mi hermano, que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. El Señor me los bendiga. Nos veremos la próxima semana, si Él lo permite. Hasta luego.